¿Te has comido estas mentiras con patatas? Si eres distribuidor de marketing en red, probablemente las has escuchado mencionar. Si tienes muchos años, como yo, realmente yo empecé en 2008, así que llevo muchos años en la industria del marketing en red, del marketing multinivel. Sé que muchas de estas realmente no son verdad. Algunas de estas yo las he escuchado como ciertas, otras en ningún momento las creí, otras me he dado cuenta con el tiempo de que no eran ciertas. Deja que te acorte un poquito tu curva de aprendizaje y te comparta estas claves. Nos las compartió Eric Worre en el evento GoPro el pasado fin de semana y me parecieron tan brutalmente buenas que vale la pena compartirlas. Así que los que lo estáis viendo en YouTube, le estoy poniendo contexto en pantalla, solo para que sepáis aquí en Instagram. Mentira número 1. El marketing en red es fácil. ¿Te lo has creído? Me encantaría que me vayáis comentando aquí en el chat. ¿Es algo que te hayas creído que esto es así? Se nos cuenta que el marketing en red es un negocio fácil. Realmente es mucho más fácil que montar un negocio convencional. No necesitas stock, no necesitas los costos de inventario y demás. Pero el emprendimiento como concepto no es algo fácil. Tienes que gestionarte a ti mismo como persona, a tus emociones, a tu tiempo. Trabajas en bastante grado en solitario, haciendo frente a tus miedos y haciendo mucho crecimiento. No le digas a la gente que es un proceso fácil. Diles que es duro, pero que vale la pena. Si tienes alguna clase de sueño de ser emprendedor, algún hueso de emprendedor en el cuerpo, vale la pena. Esta es como una escuela para desarrollar tu capacidad de ser emprendedor y para la persona típica es la forma más fácil de meterse en emprendimiento. Vamos con la mentira número 2. El producto se vende solo. No sé si te lo habrán dicho. Esto es una pura mentira. Si el producto se vendiera solo para empezar, la empresa no te necesitaría. Te están pagando para que tú generes esas ventas. Lo que hacemos en el network marketing o marketing multinivel es, punto 1, vendemos productos o servicios utilizando la propaganda de boca a boca y educamos al mundo acerca de ellos. Segundo, reclutamos un equipo de distribuidores en expansión que hagan lo mismo. Tercero, duplicamos los pasos 1 y 2 para empezar a crear un efecto palanca y un negocio que realmente pueda escalar. 4, mejoramos la productividad de nuestros equipos basado en los niveles de liderazgo. Desarrollar el liderazgo, lo vamos a ver dentro de un momentito, es algo muy muy importante. De modo que el proceso son ventas, reclutar, duplicación y liderazgo. Así que el producto no se vende solo, tienes que estártelo trabajando. Mentira número 3. Tu upline es un factor crítico para tu éxito. Esta es un poquito puñetera, porque yo como upline, pues no quiero que la gente me deje de seguir, pero honestamente yo me desarrollé como upline sin muchos grados de apoyo y me ha venido un visitante. Perdón. Este tiene su vida propia. Si tienes un upline que no lo hace todo por ti, te obliga a desarrollar tus propios músculos de liderazgo. De hecho, podríamos argumentar que un upline de los que se comportan como mamá gallina, haciéndolo todo por sus polluelos, lo que está haciendo es cortarles las alas. Entonces, ten en cuenta eso. Por supuesto que tener un upline lindo que te apoye y tal es una cosa buena, pero apoyarte. Hay mucha gente que se piensa que significa darte de comer en la boca con cuchara y no es el caso. Entonces, hay muchísima gente que comenta que ha llegado al liderazgo y nunca tuvo realmente un upline que le diera todo hecho. En mi caso, tengo una upline estupenda que la quiero mucho, somos buenas amigas, charlamos mucho, pero yo quise construirlo todo online y ella no sabía, así que me tuve que sacar las papas del fuego yo sola, aprender, comprar cursos con otra gente que me estaba enseñando las habilidades que a mí me faltaban. Porque a día de hoy toda mi línea ascendente no trabaja en online. Así que lo importante es que tú vayas creciendo y por supuesto que tengas una linda relación con tu upline, pues está muy bien. A ver si este gatito decide dejarme tranquila. Bien, vamos con la cuarta mentira, que esa es una que mucha gente también. Basta que enroles a unas pocas personas y ya está. Según el plan de compensación que tengas, te van a haber dicho, necesitas 3 patitas. Y después ellos ya sigan trabajando. O necesitas 4 patas o 5 patas. Da igual las patas que te pidan. Pero sí, basta con que enroles a 3 distribuidores y algún cliente. Y ya está. Es muy fácil. Luego se duplica solo.
Dime si esa te la has comido con patatas. Porque lo cierto es que no hay ningún líder de alto nivel que no haya reclutado a muchas personas. Por varios motivos. Por un lado, porque la gente, no toda la gente que tú reclutas realmente se va a quedar activo en el negocio. Vas a tener que sustituir personas a trabajar patas nuevas. Y del porcentaje de gente en general que se interesa por el producto, luego tenemos unos pocos que se interesan por el negocio. Y la mayoría de los que se inscriben como distribuidores luego se dan cuenta que distribuir es un trabajo y realmente no querían trabajar, realmente querían como que dinero gratis, y entonces cuando se dan cuenta de eso, pues evidentemente, en fin, que lo que tenemos que hacer es estar trayendo gente. Además, si queremos ser líderes, los líderes predicamos con el ejemplo. Si tú estás activamente enrolando, tu equipo también lo podrá hacer. Y si tú te paras, lo tengo comprobado, cuando el líder dice, estoy en rango plata, ya no tengo más tiempo porque es que tengo un equipo tengo mucha gente, tengo 9.000 puntos de volumen, tengo que trabajar a mantener a mi equipo me necesita tanto que yo ya no tengo tiempo de enrolar para mí. Si piensas eso, cuidado, porque vas de cabeza al precipicio. Mentira número 5. Me basto yo sola. Es mi negocio, no necesito ayuda. No hace falta que nadie me ayude porque lo voy a estar haciendo sola. Este es un poco el polo opuesto de la gente que se cree que el upline se los tiene que hacer todo. Algunas personas piensan que no necesitan aprender de nadie. Y puedes caer en ese error si tú entras al marketing en red siendo experto en algo antes. Si eras experto en ventas, eras experto en negocios, tenías un restaurante, cualquier otra cosa, y entras y dices, ¡guau! Genial, ya no necesito que nadie me enseñe nada. No es cierto, porque tienes que aprender de los demás. Por eso me encanta asistir a eventos como GoPro. Y por cierto, yo no estoy afiliada con GoPro, pero todavía están a la venta las entradas para el año que viene. Así que si las queréis comprar a precio reducido, 97, a día de hoy todavía están. Entonces, necesitas aprender de otras personas, conocer sus historias, soltar un poco tu ego y escuchar el consejo de otra gente. Si tú no te dejas enseñar en el marketing en red, realmente te vas a ralentizar demasiado el proceso, pero también es importante que escuches a la gente adecuada. Sigue a aquella gente que haya realmente conseguido los resultados que tú quieres. Y en redes es muy engañoso porque hay mucha gente que aparentemente tiene redes muy grandes, ¿no? ¡Oh, qué fantástico! Pero conozco de primera mano a varias personas que tienen redes de más de 10.000 personas en Instagram, y cuando les pregunto si realmente están generando contactos con esas redes, me han dicho que no es el caso. Tienen una marca muy atractiva y están atrayendo un montón de gente que ya está en su empresa, o simplemente no saben cómo conectar con su público. Así que siempre necesitas seguir aprendiendo, ¿vale? Aprendizaje, punto súper claro. Y me encantaría que me vayas comentando en los comentarios si esto es algo que tú lo has sentido así, si esta es una mentira que te has creído. Y os advierto que la mentira número 12 me parece que es la peor de todas. Pero vamos, seguimos por punto. Mentira número 6. Puedes construir un imperio en pocas horas al día. A ver, puedes tener un negociete a tiempo parcial, por supuesto, y en el marketing en red a mí me gusta decir que es un camino de libertad. Puedes enfocarlo como tú quieras, puedes dedicarle las horas que tú quieras, pero nadie construye un imperio sin estar realmente puesto a tiempo completo. Y Eric Worre usa mucho la palabra obsesionado. Te puedes obsesionar para bien, pero estamos volviendo a ver con mi marido, un pequeño inciso, una serie que se llama Gambito de Dama, tal vez la has visto en Netflix, de una chica que juega al ajedrez de nivel máximo mundial. Está obsesionada con el ajedrez, lee libros sobre ajedrez, se duerme soñando con el ajedrez, visualizando el ajedrez, pensando en el ajedrez todo el tiempo. Si no tienes algún grado de obsesión positiva con lo que estás haciendo, no vas a llegar a ninguna parte. Entonces, claro que puedes empezar un par de horas al día, atendiendo plenamente al empleo que tengas y atendiendo a tu familia para pasar tiempo con ellos y tal. Pero lo cierto es que si te pones fuerte, pronto vas a conseguir llegar adelante. Y hay gente que dice, pero es que el balance en la vida es importante. Sí, pero Eric habla de tener balance planteándoselo a larga perspectiva, ¿no? Tipo 5 o 10 años. Yo, en mi experiencia personal, tengo que dormir lo suficiente y hacer ejercicio a diario, si no me enfermo. Y eso es muy literal, luego no puedo trabajar. Entonces, cierto grado de balance necesitas tener, pero si no estás trabajando enfocado y con ahínco el resto de las horas, no vas a ninguna parte.
La mentira 7 es una mentira un poco más general de la vida, creo que de las personas. Y es, seré feliz cuando. Seré feliz cuando llegue al rango X. Seré feliz cuando esté ganando 6 cifras al año. Seré feliz cuando esté ganando $1.000.000 al año. O seré feliz cuando tenga miles de distribuidores en 27 países. La felicidad no es el destino, es parte del camino. Y cuando llegues ahí te vas a dar cuenta que en realidad no cambió tanto. Yo eso me di cuenta cuando llegué al rango diamante. Sí que fue muy emocionante llegar y me hacía mucha ilusión hacerlo. Pero realmente mi vida no cambió marcadamente. Sí, hombre, gano más dinero, pero si no estabas feliz con lo que hacías antes, no se va a convertir misteriosamente en algo que te haga feliz. La felicidad la encuentras en el crecimiento, en la contribución, estar aportando, estar ayudando a otras personas y en pensar cómo de grande quieres que sea tu efecto ola, tu efecto ondas expansivas. Por eso me encantan las redes sociales, porque podemos llegar a inspirar a tantas personas, pero date cuenta que de eso se trata. Y si estás haciendo algo que realmente te aporta, más allá del dinero, es poco probable que te desanimes o que te sientas agotado de la misma forma. El punto número 8 no es tan común en la empresa en la que yo estoy ahora, pero sí que lo he visto en mis empresas anteriores. Debes demostrar tu éxito, gástate todo lo que ganas. No bien tengas más dinero, te compras un auto más grande, una casa más grande, ropa de marca, joyas, bolsos de marca, la marca que tú quieras, zapatos de marca, etc. El punto tendríamos que todos aspirar a tener independencia financiera y eso no pasa por gastárselo todo. Cuando veo a líderes que están haciendo esto bien, no son los líderes que se han comprado un avión, un yate y un no sé qué más, ¿no? Son los líderes que se han asegurado de tener todas sus deudas pagadas, de tener dinero invertido de diferentes formas, de tener múltiples fuentes de ingresos y tener unas finanzas sólidas y predicar con el ejemplo. Yo sí que me gasto dinero en tecnología porque también me ayuda a poder hacer bien mi trabajo. Tengo muchos productos de Apple, incluso algunos que objetivamente tal vez no sean necesarios, pero me simplifica la vida y me ayudan. Pero no me verás comprándome ropa nueva a todas horas y probablemente si me has venido siguiendo por tiempo, reconocerás que esta prenda la tengo desde hace varios años. Está en buen estado porque la voy a tirar. No gastar dinero en cosas innecesarias, sino invertirlo adecuadamente. Bien, tenemos la mentira número 9 ahora. Y te recuerdo que por favor quédate a mirar la 12. Si no tienes tiempo de quedarte en el live, vuelve después y mira la 12 porque realmente es súper importante. La número 9 te habla de que el momentum es súper importante. Y si no conoces esta palabra, se usa mucho en inglés. El momentum es cuando estás en fase de impulso, cuando tu producto está de moda, cuando todo el mundo habla de esto, cuando la empresa está en crecimiento exponencial y todo se vende solo y está genial. Y eso sucede de vez en cuando, pero no es así como funciona de forma convencional. De hecho, Eric dice que cuando una empresa entra en momentum normalmente no dura como mucho 18 meses. Y cuando una persona está pensando, oh, tengo que irme cambiando a otra compañía que tiene más momentum porque mi compañía en este momento no está creciendo igual de rápido, es un mal enfoque porque no vas a poder crecer. Dice que es muy difícil que crezcas más que al 10% anual de las cosas fundamentales del liderazgo de tu empresa. Y una cosa que Eric nos lo comentó a finales de 2020 de forma súper profética, dijo, en 2020 todas las empresas están creciendo así en ventas, pero su liderazgo va así. O sea, el liderazgo se va desarrollando al ritmo normal. Y cuando un montón de personas llegan a rangos altos muy rápido, porque han hecho muchas ventas, cosa que pasó en 2020, hubo un aluvión de rangos altos en todas las empresas de marketing en red. Y luego la mayoría de estas personas encontraron que sus rangos cayeron en 2021 y 2022, porque no estaban realmente trabajando en la base sólida a largo plazo, que es desarrollar las habilidades de liderazgo. Eran gente con poca experiencia que consiguieron vender un montón, pegar un pelotazo y luego se cayeron de cabeza. Entonces, no te preocupes por tener momentum, sino realmente estar construyendo de forma sólida. Bien, eso nos lleva al punto 10. Si me cambio de compañía, voy a solucionar mis problemas. Y esto lo encuentro mucho en la empresa en la que yo estoy. Si me cambio de equipo, voy a solucionar todos mis problemas.
Es el síndrome de la hierba está más verde en otro lado. Dime tú si esto es algo que has escuchado. Porque conozco a muchísima gente que o bien se prefiere cambiar de equipo o bien se pide cambiar de empresa simplemente porque no quieren quedarse a solucionar los problemas. Es igual que cuando cambias de pareja porque, esta pareja, no sé, no funciona la relación, la tiro a la basura. Y hay momentos que sí, de acuerdo, esa relación no está bien para ti y es bueno tener un divorcio al nivel que sea. Pero si tú no has hecho ese trabajo interior requerido y has superado estas cosas, te vas a ir a salir o conseguirte una pareja que cojea de la misma pata que la anterior, que sigue con los mismos problemas. Y a la hora de tener que desarrollar el liderazgo, lo tienes que trabajar dentro de ti. Y eso no es algo que lo vaya a trabajar ni tu empresa, ni tu upline, ni tu producto, ni otro equipo. Lo cual nos lleva a un punto 11 que está relacionado. Tengo que esperar a que la compañía facilite el soporte. O bien, tengo que esperar a que mi upline haga este tipo de soporte por mí. Me encantó escuchar que Eric decía que los líderes fuertes lo hacen ellos. Crean el sistema, organizan el reconocimiento, montan las formaciones, hacen las traducciones. Los emprendedores, la gente con mentalidad de emprendedor, no está esperando a que le den el apoyo, sino que están creando el apoyo. Dime si eso es algo que te ha pasado a ti. Mi experiencia es que cuando entré a la empresa en la que estoy ahora, había muy poca cosa en español. Así que me puse a fabricar las cosas yo, me puse a hacer las traducciones al español, me puse a crear los materiales, que ahora tengo cursos al respecto. Me puse a crear todo eso porque la empresa no lo tenía hace 7 años. Y por eso lo hice yo y de esa forma pues ahora tengo estas herramientas que se han convertido en mi forma de enseñar. Las compañías se les da muy bien ofrecerte el producto, fabricar el producto, enviártelo, organizar las licencias, que es bastante complicado, pagar las comisiones y organizar todo el sistema de apoyo con atención al cliente y todo lo demás. Pero nosotros como distribuidores somos los que estamos a cargo de hacer la formación, de sacar adelante nuestros propios negocios, de vender el producto y todo esto. Y eso, date cuenta de que si tú realmente tienes mentalidad de emprendedor, no vas a quedarte esperando a que alguien más haga las cosas por ti. Vamos a la mentira número 12, que realmente me parece la peor de todas. Y dime por favor si has caído en esta. Constrúyelo una vez y lo tendrás para siempre. O prima de esta. Trabaja por 2 o 3, de 2 a 5 años haciendo lo que otra gente no quiere hacer y disfrutarás el resto de tu vida cuando otra gente no puede. Variante de esto. Enrola a tu equipo tal y se generará una duplicación y vas a tener los benditos ingresos residuales. Y luego te puedes ir a la playa a tomarte una bebida fresquita y tomar el sol el resto de tus días. Paparruchas. No conozco ningún líder que para empezar quiera dejar de hacer lo que es. Cuando tú eres un líder, cuando estás compartiendo de corazón y es algo que te gusta, no lo vas a dejar de hacer para dedicarte a jugar al golf el resto de tu vida. Es aburrido. Pero aparte, el marketing en red es un negocio de personas voluntarias, las cuales solamente una minoría resultan ser líderes. Y lo que estaba diciendo antes, tú inscribes a lo mejor un montón de clientes, de los cuales un puñado son distribuidores, de los cuales un puñado llegan a ser líderes y solamente unos pocos se quedan a largo plazo. Este es un camino que muchas personas llegan hasta cierto rango y luego dicen, ¿sabes qué? Me cansé, no me apetece seguir, tengo que hacer un desarrollo personal demasiado grande para dar el siguiente nivel. O bien, llegué a un rango intermedio, estoy ahí en un Premier, estoy ahí en un Plate y ahí se me cayó una pata, es el fin del mundo, se me han caído 2 patas. Ahora ya se acabó mi negocio. Pues no, perdona, tienes que seguir enrolando siempre. A mí se me han caído una montaña de patas. Y te das cuenta, o sea, cuando llevas años trabajando en esto, ya te digo, yo empecé en 2008, esta no es mi primera empresa, es mi 4ª empresa. Te das cuenta que es normal que la gente no se quede. Y si te has comido la mentira de que tú enrolaste a tus frontales, que te dijeron que quieren ser distribuidores y voilà, tu negocio se queda ahí para siempre, es mentira, no es real y no es real en ninguna empresa. Eric Warren nos hizo mucho énfasis en esto. La idea de que puedes hacer un poquito de trabajo y ya está hecho, es una idea muy perjudicial porque
si tienes esa idea, luego te vas a estar quejando de que jamás te puedes relajar, te estarás desesperando de que perdiste una pata, que es el fin del mundo, que tu negocio está acabado, que la empresa está acabada. Y es simplemente parte del proceso. Tenemos que construir y reconstruir. La única constante es el cambio. Es la ley de entropía. Todo va cambiando con el tiempo, las cosas decaen y por eso tenemos que seguir trayendo a gente nueva, siempre. Se estima de que el 60% de las empresas en general no viven más allá de 5 años. En el marketing en red, cuando una empresa tiene más de 5 años y más de 10 años, se la considera una empresa muy sólida. Pero del mismo modo, la mayoría de los distribuidores tienen fecha de caducidad, como quien dice. Así que trabaja con tu equipo, desarróllalos y algunos se quedarán contigo por años. Yo tengo gente en mi equipo que lleva conmigo 5 años y más. Y me siento súper agradecida por esa gente que han estado trabajando con ahínco y han seguido construyendo y reconstruyendo todo el tiempo. Pero también he visto a gente que ha venido, ha estado un año, ha construido un poquito, se le cayó una pata por ahí y dicen, ay no, tiro la toalla. Entonces date cuenta, por favor, que tienes que seguir reconstruyendo. No te creas que porque ya construiste tu equipo no lo tengas que volver a hacer. Tienes que cambiar tu actitud acerca de cómo funciona el compromiso a largo plazo de las personas, cambiar tus expectativas, cambiar cómo te sientes acerca de la actividad de construir y compartir. Si tú amas el proceso de construir y compartir, no te vas a quedar ahí de manos cruzadas. Yo tengo todo esto construido. Sí, tengo un equipo súper grande. Saqué la cuenta el otro día. He enrolado personalmente a 585 personas. No todos están ahí. La mitad tal vez. Y el mes pasado enrolé a 8 en noviembre. Sigo enrolando activamente. Eso no se termina nunca. Y yo no querría que se terminara. Me encanta la idea de poder traer a una nueva persona y ayudarla en su proceso. Es bonito. Así que enamórate de eso, ¿ok? Te voy a dejar 2 tips más. Dije que eran 12, van a ser 14, porque me parece que es importante. El 13 es una cuestión de gente en general. No soy suficiente. No soy lo suficientemente exitosa. O sí, está muy bueno que Tisha tenga éxito, pero yo no voy a poder. Yo no soy Tisha. Gracias a Dios que no eres Tisha. Cada uno tiene que ser quien es, pero todos tenéis la madera en vuestro interior para construir lo que queráis. Y el tema es de cada uno de vosotros, tú que me estás mirando en este momento, que sepas que eres suficiente y eres merecedora del éxito. Te mereces ese éxito, por supuesto. ¿Por qué no tú? Otra gente lo ha hecho, tienes que poner el empeño, tienes que aprender lo que tengas que aprender, desarrollar habilidades, desarrollar liderazgo, pero claro que puedes. Y como dije en el punto 1, no es fácil, pero vale la pena, porque lo que vas a conseguir con el marketing en red, más allá del dinero, las amistades, el crecimiento personal, todo eso que tengas en tu interior no te lo va a quitar nadie. Y eso vale muchísimo la pena. Y luego, otra mentira que me da pie a una cosa que os quiero contar. El tema de, ¿conocéis la fábula de la tortuga y de la liebre? La liebre que va corriendo y tal, y luego la tortuga que va paso a paso y termina siendo la primera en llegar a la meta. A veces se nos dice que el marketing en red es así. Con que vayas paso a paso, con que no tires la toalla, tú sigue avanzando y llegarás lento pero seguro. Y Eric nos señaló que esto realmente no suele ser verdad, porque cuando quieres realmente avanzar tu negocio, es importante hacer empujones. En algunas empresas en las que yo estoy ahora hay un empujón de 90 días, se llama Club Diamante, para ayudarte a llegar a esos rangos. En otras empresas a lo mejor no hay un programa especificado, pero si tú te propones hacer un empujón de 90 días de gran actividad, vas a poder llegar realmente a esos destinos. Si puedes traer un montón de gente al mismo tiempo, si por 90 días te pones así como con anteojeras, voy a ir para adelante, voy a crecer, voy a construir, va a ser muchísimo más eficaz que ir paso a paso gateando. Además que va a ser bastante más divertido. De modo que te invito a realmente plantearte hacer un empujón. Yo voy a hacer un empujón a partir de enero. De hecho, me he metido en el programa de Acelerador 2023 con Eric Worre. Y dirás, Tisha, ¿pero todavía sigues comprando cursos? Pues sí, y lo voy a seguir haciendo por todo el resto de mi vida. Me encanta aprender, me encanta seguir haciendo cosas. Y ya estaba metida en 2 cursos de año entero, de 2 temáticas diferentes para 2023.
Pero cuando Eric lo planteó que va a hacer 3 empujones de 90 días, pensé, wow, esto es diferente, porque esto no es solamente estudiar. Esto es realmente obligarme a mí misma a centrarme, a estar mucho más eficiente, a estar mucho más al grano de hacer cosas y a realmente crecer con anteojeras, no distraerme con otras cosas extra. Y me voy a meter ahí a partir de enero. Así que el primer empujón va a ser de redes sociales y estoy tentada de hacerlo yo también, o sea, para mi equipo, transmitir esa información. Y luego pensé, y todos los alumnos que tenemos en la comunidad empoderada que quieren participar, me parece que esto va a ser una cosa importante para poder dar un empujón. Y qué mejor momento que el año nuevo, entrar enero, febrero, marzo y estarse ahí 90 días seguidos. Yo en mi curso de redes sociales solemos hacer empujones de 10 días y eso de estar haciendo 90 seguidos me parece súper guay. Así que a partir de enero va a ser diferente. Lo que veréis aquí en las redes, voy a intentar estar mucho más presente, mucho más eficiente y mucho más corta y concisa. De modo que, bueno, me encantaría saber qué os ha parecido este tema, qué os han parecido estos 14 puntos. ¿Cuál de ellos? Cuando lo hayas visto, coméntame abajo cuáles de ellos, 1, 2, 3, 4. Si quieres te los repito. También veo que hay gente nueva que se está conectando. Mentira número 1, el marketing en redes es fácil. Hemos visto que no es así. Mentira número 2, el producto se vende solo. Te pagan para que lo vendas. Si la empresa lo pudiera hacer sola, te aseguro que no te estarían pagando. Punto número 3, tu upline es un factor crítico para el éxito. Y, perdón, entró una llamada de teléfono. Si tu upline fuera factor crítico para tu éxito, muchísima gente no hubiera llegado jamás. Punto número 4, basta con que enroles a unas poquitas personas y con la duplicación ya todo irá bien. No es el caso. Punto número 5, es mi negocio, ya, no necesito que nadie me ayude, tienes que seguir aprendiendo todo el tiempo. Punto número 6, puedes construir un imperio en pocas horas al día. No, puedes construirte un pequeño ingreso, eso sí, pero luego necesitas más horas. Seré feliz cuando logre X. Tampoco. Si no estás disfrutando del proceso, pues difícilmente llegues. Y después a lo mejor te deprimes cuando llegas. 8. Demuestra tu éxito gastándote en cosas visibles todo lo que ganas. Tampoco. Punto número 9. ¿Es crucial estar en fase de momentum? Pues no. Crecemos con el crecimiento continuado. Punto número 10, cambiarme de empresa o cambiarme de equipo va a solucionar todos mis problemas de liderazgo o de cualquier otra cosa. Tampoco es el caso. Punto número 11, hay que esperar a que la compañía o tus uplines te den el aporte que quieres, el soporte. Y número 12, constrúyelo una vez y lo tendrás para siempre. Bien, si quieres repasar un poco lo que dije, lo tienes al principio del vídeo. Y por lo demás, me despido aquí en YouTube. Te voy a dejar... Si quieres profundizar un poco en cómo crecer en las redes sociales, tienes mi webinar gratuito en tisha.tv/webinar y ahí puedes ver. Dura 1 hora, te va a aclarar bastantes cosas de cómo hacer para realmente tener una marca sólida en redes sociales. Y por lo demás, te invito a seguir este canal de YouTube y seguir mirando los lives que hago cada viernes. Cada miércoles en este canal para poder aprender más. Y me puedes seguir también por Instagram en Tisha Emprendedora. Hasta la próxima.